purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame, enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, Señor, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Vamos a cantarlo una vez más, decir: purifícame, Señor, y purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Oh, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy especial. Hemos dicho en este cántico, queremos que el Señor limpie nuestra vida, nos purifique, de tal manera que no haya absolutamente nada que nos impida acercarnos a Él y gozar de la comunión con nuestro Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Sus misericordias se renuevan cada mañana y por eso podemos gozarnos y saber que el Señor siempre está dispuesto a limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Vamos a tomar asiento para tener un momento de oración, tal como lo estamos haciendo semana a semana. Queremos orar en esta oportunidad por la conferencia de este fin de semana sobre sexualidad, placeres perfectos. Queremos orar que Dios esté bendiciendo la vida de los jóvenes, pero también la vida de todos nosotros que vamos a estar participando de esa conferencia, y que el Señor use a su siervo, al pastor Alex Chian, quien estará predicando en la conferencia. También quisiéramos orar en esta mañana por nuestra hermana Marta Yukta. Nuestra hermana Marta Yukta, ella estaba participando del campamento de Adonai este fin de semana en el Camen. Lamentablemente se puso mal, ha sufrido un derrame cerebral y tuvo que ser llevada a Yangas y de allí en ambulancia hasta el hospital de Coyique y luego trasladada al hospital Sabogal, donde en estos momentos se encuentra entubada, inconsciente y con un cuadro de pronóstico muy reservado, donde solo el Señor puede hacer algo en el cuerpo de ella. Así que oremos también por nuestra hermana Marta, por favor, en esta oportunidad. El día martes operarán al papá de nuestra hermana Esther Vidal,
también que está internado en el Hospital Rebagliati. Y como decíamos esta mañana, realmente estamos viendo que hay muchos ataques del maligno. El día de ayer le robaron el auto al pastor Wilmer Bejarano y muchos de nuestro liderazgo está pasando por momentos y por pruebas, ya sea de salud, ataques del enemigo. Y hermanos, eso solamente se contrarresta con la oración. No hay otra forma. No hay método que podamos usar para ir en contra de los ataques del maligno, a menos que tomemos conciencia de la oración. Nos alegramos de ver al pastor Alejandro y su familia aquí, pero él también ha pasado momentos muy difíciles, como todos sabemos, y hemos venido orando. Y esto no es casualidad. Cuando el Señor quiere hacer cosas grandes, el diablo también se pone a trabajar. Así que necesitamos orar. ¿Sí, hermanos? Vamos a tener un momento de oración. Voy a pedirte que con el que está a tu lado tengas un momento de oración, te acerques al Señor por esta petición específica y recordar también lo que hemos compartido hace un momento. Entonces, en grupos de 2, si no conoces al hermano que está a tu lado, preséntate, salúdalo y podamos tener un momento juntos para orar. Entremos en la presencia del Señor. Venimos, Señor, delante de tu presencia una vez más.
y nos acercamos a ti con reverencia. Venimos delante de ti, Señor, conscientes de tu gran amor para con cada uno de nosotros. Venimos, Señor, delante de ti, sabiendo que tus brazos de amor siempre están abiertos, siempre estás dispuesto, Señor, a recibirnos tal y como estamos, tal y como somos. En el Señor venimos a exaltar tu nombre y darte gracias por tu fidelidad, darte gracias por este tiempo en que podemos estar reunidos aquí en tu iglesia. Y Señor, queremos orar por nuestra hermana Marta, quien ha sufrido este derrame. Señor, solamente tú tienes control sobre su vida. Y solo tú puedes levantarla de esos momentos difíciles que ella está atravesando. La presentamos delante de ti. Oramos por el papá de nuestra hermana Esther Vidal, Señor, que será operado el día martes. Pon tu mano con los médicos y con él, de tal manera, Señor, que podamos ser testigos de una obra maravillosa. Bendice a estos ancianos de nuestra congregación, pasando momentos difíciles, Señor. Y queremos también agradecerte por la vida del pastor Alejandro con nosotros hoy, de su esposa, de sus hijos, después de este tiempo de prueba, de dificultad. Oramos que tú sigas restaurando su salud, obrando en su cuerpo, Señor, completando tu obra hermosa y perfecta en su vida. Recordamos a Rosita en México, nuestra misionera, por quien te pedimos tu mano y tu gracia la acompañe. Señor, sabemos que cuando tu iglesia quiere caminar y avanzar, también vamos a encontrar luchas y oposición. Pero Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, por la autoridad de la sangre de Cristo, Señor, te pedimos que pongas un muro de protección en tu iglesia. Tu escudo nos rodee, Señor, y tu favor nos alcance. Líbranos de los ataques del maligno, de las tentaciones, de las caídas, de los tropiezos. Y permítenos, Señor, poder ver tu gloria en tu iglesia. Oramos por este fin de semana y la conferencia que tendremos con el pastor Alex Chan. Señor, glorifícate de una manera especial. Toca el corazón de los jóvenes, de tu iglesia, que podamos, Señor, ser testigos de tu obra en medio nuestro. Ahora, al abrir tu palabra, amado Señor, háblanos conforme a nuestra necesidad. Te lo pedimos con humildad, en el dulce y glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder acercarnos a Él en este tiempo de oración. ¿Han recibido todos sus bosquejos en esta oportunidad? ¿Sí? Muy bien, si todos tienen sus bosquejos, entonces podemos entrar a ver nuestro tema. Hace ya algunas semanas iniciamos esta serie sobre los personajes bíblicos. ¿Aquí faltan bosquejos según veo o están aceptando al Señor? Faltan bosquejos. Muy bien, aquí que están con la mano levantada, por favor, entréguenle sus bosquejos aquí a los jóvenes. Y no sé si por aquí también hay algunos más. Todos debemos tener el bosquejo de tal manera que podamos seguir mejor la secuencia del mensaje. Dijimos que hemos empezado una serie ya hace un par de semanas sobre los personajes bíblicos y la semana pasada estuvimos viendo el personaje de Moisés y vimos que Moisés, en razón de su desobediencia, ¿verdad?, al Señor, no se le permitió entrar en la tierra prometida. Y ahora entonces Josué va a tener el privilegio, la bendición, de poder guiar al pueblo, que había estado 40 años en el desierto, guiar al pueblo ahora hacia la tierra prometida. Y cuando
Moisés pasa el liderazgo a Josué antes de morir. La historia está en Deuteronomio 34, ustedes pueden leerla en casa. Israel estaba llegando al final de esos 40 años de haber estado en el desierto. Josué tenía ya 90 años de edad y a esa edad se convierte en el líder que va a llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. 20 años después, es decir, cuando José cumple 110 años, él pasa a la presencia del Señor. Es interesante que en el idioma hebreo la palabra Josué, que es la palabra Yehoshua, significa la salvación viene de Dios, o Dios es el que salva. Qué bonito significado para el nombre Josué. Y sin duda hay mucho que podríamos hablar y decir en esta oportunidad acerca de Josué. Sin embargo, yo quisiera centrarme solamente en unas 3 características que resaltan en la vida de este siervo del Señor. Pero antes vamos a leer Josué en el capítulo 1. Vamos a leer los primeros 9 versículos de Josué. Josué capítulo 1, para leer los versículos del 1 hasta el 9 en primer lugar, y luego estaremos leyendo algunos otros versos de la palabra del Señor. Dice así entonces la palabra de Dios. Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y ahora el versículo 16 en adelante del capítulo 1. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Tremendo pasaje de la Escritura que nos habla de este siervo Josué. Y encontramos aquí por lo menos 3 características de lo que significa ser un conquistador conforme al corazón de Dios. Porque eso fue lo que Josué se convirtió. Dios lo llamó, él tenía la labor de llevar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida, y desde ese momento, siendo de 90 años, se convirtió en el gran conquistador del pueblo de Israel. Y cuando yo miro la vida de Josué y descubro que él fue un conquistador que avanzó por toda la ribera del Jordán, cruzándolo incluso el río Jordán, pienso y digo, en un sentido nosotros también estamos llamados a ser conquistadores.
Estamos llamados a conquistar la tierra que tenemos por delante, llamados a conquistar aquello que quizás no vemos ahora, pero que en un momento el Señor nos lo va a mostrar. Estamos llamados a conquistar nuestras propias debilidades. Estamos llamados a conquistar nuestros propios pecados y a convertirnos en conquistadores conforme al corazón de Dios. Yo te pregunto, ¿quieres ser tú un conquistador? ¿Quieres conquistar aquello que no ves, pero que Dios tiene preparado para ti? Creo que sí, ¿verdad? Creo que todos tenemos ese anhelo en nuestra vida. Y cuando miramos a Josué, descubrimos tres características. La primera es que él se convirtió en un servidor del Señor. Si Josué iba a conquistar la tierra prometida y llevar al pueblo de Israel, tenía que entender que tenía que ser un siervo del Señor. Es interesante porque el versículo 1, cuando habla de Josué, en la última parte dice Josué, hijo de Nun, y lo llama servidor de Moisés. Pero cuando vamos al capítulo 24, que es el último capítulo del libro de Josué, donde está el discurso que Josué da al final de sus días, dice la Escritura en el versículo 29, después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, y noten cómo el título es cambiado. Ya no es siervo de Moisés, ahora se le llama siervo de Jehová. Josué pasa de ser el siervo de Moisés para convertirse en el siervo del Señor, en el siervo de Jehová. Él entendía que esa era la meta a la cual tenía que conducirse. Si bien es cierto, Josué había crecido a los pies de Moisés, había estado cerca del liderazgo de Moisés y fue un testigo ocular de todos los acontecimientos que se narran en el libro de Josué. Él entendía muy bien que antes de ser siervo de Moisés, él estaba llamado a ser el siervo del Señor. Fue un siervo que entendió que su mente debía apuntar a lo que Dios quería para él. Su corazón, su deseo estaba en servir a Dios. Josué no quería otra cosa en la vida más que llegar a ser el siervo del Señor. El anhelo más profundo del corazón de Josué era convertirse en un siervo del Señor. Y es interesante que la palabra servidor en el idioma hebreo es la palabra evet. Y la palabra evet se refiere a un título que se les daba a las personas cuando se reconocía que las personas tenían una relación personal y especial con Dios. Era el título para personas elegidas en llevar adelante los planes de Dios y en cumplir los propósitos de Dios. Ese título, siervo del Señor, es el título que Josué recibe al final de sus días. Entonces en Josué hubo ese anhelo ferviente de servir al Señor. Él no podía concebir su vida, no podía entender que su vida caminase sin servir un solo día a su Señor. Y creo que eso tiene que llevarnos a nosotros a una pregunta y preguntarnos si en nuestro corazón existe ese mismo anhelo, ese mismo deseo, ese mismo fervor de servir al Señor con toda nuestra vida. Hermanos, el servicio al Señor tiene que ser visto como un privilegio. Es una bendición especial que Dios concede a todos y cada uno de sus hijos. Ahora es cierto que cuando hablamos del servicio al Señor, Dios llama a algunos al ministerio a tiempo completo. Dios llama a algunos a servirle al Señor a tiempo completo, a consagrar su vida, a consagrar su familia para el servicio al Señor. Pero a otros Dios llama a un servicio a tiempo parcial. Mientras son profesionales o mientras tienen sus propios negocios, dan su vida también para servir al Señor. Lo cierto es que todo cristiano está llamado a servir al Señor. No hay excusa para no servir al Señor. Todo aquel que ha sido renacido por el poder del Señor,
que se ha convertido en un hijo de Dios, tiene la bendición y el privilegio de servir a ese Dios creador de los cielos y creador de la tierra. Así que si tú quieres ser un conquistador, si tú quieres conquistar la tierra que Dios te pone por delante, conquistar tus propias debilidades, si quieres ser un conquistador como lo fue Josué, tienes que entender el privilegio que tienes de servir a tu Dios. Yo te pregunto entonces, en esta tarde ya, ¿en qué estás sirviendo a tu Señor? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Has entendido la magnitud y el privilegio de lo que significa ser un siervo del Señor? Cuando el Señor Jesús en el Nuevo Testamento estaba contando una parábola, Mateo registra unas palabras muy bellas, que son las mismas palabras que el Señor Jesús dará a sus siervos cuando estemos en su presencia. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué palabras de bienvenida a la presencia del Señor más hermosas que todo hombre y toda mujer podrá escuchar si es que le ha servido al Señor? Yo te pregunto, ¿escucharás esas palabras cuando estés en la eternidad delante de la presencia del Señor? A veces nuestra tendencia es a poner excusas, ¿verdad? Cuando se trata de servir al Señor. A veces creemos que no podemos, o decimos no me alcanza el tiempo, o no tengo los dones, no tengo las capacidades, no tengo los talentos, no sé cómo administrar el tiempo, y ponemos una y mil excusas porque no queremos servir al Señor. Hermanos, servir al Señor es un privilegio, es una bendición que todos los hijos de Dios tenemos, y tú estás llamado a gozarte de esas bendiciones si realmente pones tu vida al servicio del Señor. Yo cuando veo a mis hermanos aquí en la iglesia que están sirviendo al Señor, muchos de ellos vienen de largas horas de jornada de trabajo, 8 horas o más de haber trabajado, y vienen a la iglesia a dar su clase, a preparar el culto, a aconsejar, a orientar, a servir, a hacer algo en la iglesia. Eso me llena de gozo y me bendice, porque veo que mis hermanos, a pesar de todo lo que hacen en sus trabajos y en sus familias, llegan a la iglesia a servir al Señor. Hace un par de semanas que estaba en el campamento de matrimonios. Llego al lugar del campamento, al Edén, con mi esposa, y pensábamos que íbamos a ser los primeros en llegar. Cuando llegamos ya estaba todo armado, ya había un equipo de avanzada que habían armado la decoración, habían dado de su tiempo para servir no al pastor ni a los matrimonios, sino para servir al Señor. Yo te pregunto, ¿tienes esa bendición? ¿O estás asumiendo una actitud pasiva en la iglesia? ¿Y te conformas con recibir del Señor, ser bendecido, pero no estás poniendo tu vida y tus recursos al servicio del Señor? Dios ha hecho mucho por ti. Estoy seguro que el Señor ha hecho mucho por ti. ¿Qué estás haciendo tú por Él? ¿Estás sirviéndole o te estás conformando con lo que tienes? ¿Cómo estás en esta área de tu vida? Josué entendió que tenía que ser un siervo del Señor. Pero en segundo lugar, no solamente un siervo del Señor, sino que además él fue un siervo esforzado y valiente. Un siervo esforzado y valiente. Mira, por lo menos 4 veces en el capítulo 1 se menciona la frase esfuérzate y sé valiente. 4 veces. Mira el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Luego en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y luego en el versículo 18, en la parte final, solamente que te esfuerces y seas valiente. Ya en el versículo 14 también se había dicho que vosotros todos los valientes y fuertes.
Les estaba llamando el Señor así al pueblo. Esfuérzate y sé valiente. Y Josué entendió que tenía que apropiarse de aquello que el Señor le estaba diciendo. Ahora, ¿por qué necesitaba Josué esforzarse y ser valiente? ¿Cuál era la razón por la cual el Señor le dice esfuérzate y sé valiente? Porque el Señor sabía, y Josué también lo entendía, que la tarea y la responsabilidad que él tenía por delante era una tarea muy difícil, era una tarea complicada y era una tarea que demandaba de él un esfuerzo y una valentía, un valor más allá de lo regular y más allá de lo normal. Llevar al pueblo a la tierra prometida, cruzar el río Jordán, no era fácil. Recuerden ustedes que era un pueblo rebelde. Era un pueblo que había caído en la idolatría. Era un pueblo que se había construido el becerro de oro. Y ahora Josué tenía esa responsabilidad. Y el Señor tiene que decirle, Josué, esfuérzate y sé valiente. Encontramos en el capítulo 2 que Josué tiene que enviar a los espías para que reconozcan la tierra. Más adelante vemos que tenían que cruzar el río Jordán y armar su campamento. Todo eso reconocía, necesitaban ellos esfuerzo y necesitaban ser valientes. Por eso el Señor le va a recordar esto a Josué. Luego van a venir una serie de batallas que Josué y el pueblo tenían que enfrentar antes de llegar a la tierra prometida. El recorrido no era fácil. Llegar a la tierra prometida tenía una serie de obstáculos. Y la única forma como ellos podían llegar era teniendo a un líder que se esforzara y que sea valiente. Máxima valentía y máximo esfuerzo para poder cumplir los planes de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Pero es interesante que inmediatamente después, en el versículo 7, el Señor le va a decir a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Hay una reiteración, un énfasis en la valentía que Josué necesitaba tener si quería cumplir los planes y los propósitos de Dios. Y esta repetición de esforzarse y ser valiente no es casualidad, hermanos. Cada vez que en la Biblia se repite una frase o se repite una palabra, es porque hay un propósito detrás de ello. Y no es en vano que por lo menos 4 veces, 5 casi, se repita, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabes por qué? Porque si algo necesitamos en la vida cristiana, y si algo necesitamos cuando se habla de servir al Señor, y si algo necesitamos en el ministerio, es ser esforzados y valientes. La Biblia dice que el Señor es el que da fuerzas al cansado. Lo hemos cantado hace un momento. Él es el que da fuerzas al cansado. ¿Por qué razón lo dice la Escritura? Porque el Señor sabe que trajinar en la vida cristiana, caminar en el servicio al Señor y caminar en el ministerio demanda de nosotros recibir las fuerzas del Señor. Nos cansamos, nos desgastamos. Muchas veces en la vida cristiana tenemos que enfrentar situaciones que nos agotan y que nos agobian y nos desgastan. Circunstancias en que a veces queremos tirar la toalla. ¿No te ha pasado a ti alguna vez? A mí me ha pasado. ¿No te ha pasado a ti alguna vez en que luchas por algo, quieres conseguirlo, quieres tener victoria sobre un determinado pecado y sientes que no puedes? Y dices, esto no es para mí. Y quieres abandonar la carrera. O quizá estás pasando por pruebas, por enfermedades, por tentaciones, por problemas en el trabajo. Y te sientes que quieres dejarlo todo y abandonar la carrera. Hermano, la vida cristiana es para los valientes. Esfuérzate y sé valiente. La vida cristiana es para los que se esfuerzan y toman el desafío de vivir para el Señor. La palabra del Señor va a decir, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. La vida cristiana
es para los que se esfuerzan y encuentran sus fuerzas en el Señor. La palabra del Señor dice que Él da fuerzas al cansado. Así que si hoy te sientes desgastado, si te sientes frustrado, triste, si estás agotado como queriendo dejarlo todo, quiero animarte con las palabras del Señor. El Señor viene a ti y te susurra al oído y te dice, esfuérzate y sé valiente. No desmayes, esfuérzate y sé valiente. Es el mismo esfuerzo y el mismo valor que necesitamos cuando estamos sirviendo al Señor, cuando estamos en el ministerio. Llevar adelante la tarea ministerial, pastorear a un pueblo, es como Josué cuando llevaba al pueblo hacia la tierra prometida. Por eso es que los pastores también necesitamos recordar que el Señor viene y nos dice, esfuérzate y sé valiente. Porque los pastores nos cansamos, nos agotamos y necesitamos de las fuerzas del Señor. La carga ministerial muchas veces es muy pesada. ¿Cómo creen que hemos estado todo este tiempo que nuestro consiervo ha estado sufriendo? Los pastores y ustedes también hemos estado llevando esa carga. Yo ayer estaba dictando clases en el seminario en la mañana y de pronto recibo la llamada que me comunica que nuestra hermana Marta en el campamento de Adonai había sufrido este derrame cerebral. ¿Cómo creen que uno se siente cuando lleva adelante la tarea del servicio al Señor? Y no es una queja, porque el Señor es el que da las fuerzas. Él es el que los renueva de una manera sobrenatural. Han habido algún momento en mi vida y en mi ministerio en que he querido dejar el ministerio y decirle, Señor, mejor me dedico a otra cosa, porque la carga es intensa. Pero aquí viene la buena noticia, porque muchas veces pensamos que nosotros podemos, por nuestros propios medios, salir adelante en las pruebas, pero las fuerzas vienen del Señor. Estamos dando pasos concretos para construir el edificio. Y hermanos, desde que hemos hablado y empezado a decir que vamos a construir el edificio, el diablo se ha puesto a trabajar. No es coincidencia ni casualidad que desde ese mismo momento empezaron los ataques del enemigo y empezaron las pruebas al equipo pastoral, al liderazgo de la iglesia y a la iglesia en general. Y yo les confieso algo. Cuando yo miro en las reuniones con el arquitecto, con el ingeniero, con los hermanos que nos están ayudando aquí para ver todos los trámites ante la municipalidad, todo lo que hay que hacer, todos los requisitos que hay que cumplir, el dinero que hay que conseguir. Cuando miro todo eso, ¿saben qué digo? Mejor no hagamos nada. Quedémonos como estamos. Pero acá viene la parte buena. Miro a mi Señor. Y cuando veo a mi Señor, veo que el Señor renueva mis fuerzas. Y le digo, Señor, no un edificio, hagamos 3 edificios. Porque tú lo vas a hacer, Señor. El Señor es quien renueva nuestras fuerzas y nos saca adelante. Los pastores también nos cansamos, también nos agotamos y necesitamos las oraciones del pueblo. Pero ¿sabes una cosa? El llamado a esforzarse y ser valientes no es solo para los pastores. Es para ti, es para ti y es para ti. A ti también el Señor hoy te dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Estás cansado? ¿Estás agotado? ¿Estás desanimado? ¿Te sientes quizá triste? ¿Seco? El Señor viene y al oído te dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué circunstancias estás pasando en tu vida hoy que te están desanimando? Hermano, hermana. ¿Una enfermedad? ¿Un problema en el trabajo o un problema familiar? ¿Te sientes seco espiritualmente? ¿Te sientes quizá desgastado, vacío, derrotado? El Señor viene y te dice, esfuérzate y sé valiente. Tú eres un conquistador. Tú vas a conquistar lo que Dios tiene delante tuyo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y Josué tuvo que entender esa realidad. Tuvo que entender que necesitaba al Señor, que no había otra forma
de poder salir victorioso en la batalla si él no se esforzaba, si no recibía las fuerzas que vienen del Señor. Dios siempre nos sorprende. Y a mí me sorprenden las matemáticas de Dios. Porque tú sabes que cuando multiplicamos un número por cero, siempre la multiplicación, el resultado es cero. 1000 por cero es cero y 1.000.000 por cero es cero. Pero mira lo que dice Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cómo es eso, Señor? Si la ley de la matemática dice que todo número multiplicado por cero es cero. Bueno, las matemáticas de Dios son diferentes, gloria a su nombre. Porque cuando yo no tengo fuerzas, Él multiplica ese cero de fuerzas y hace que tenga fortaleza que viene de Él. Ahora es interesante que el esforzarse y el ser valiente no es una opción para Josué. Mira el versículo 9. ¿Qué le dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No le dice, mira Josué, si tú quieres, esfuérzate. No le da una opción. Mira Josué, te recomiendo que te esfuerces y que seas valiente. No, mira que te mando. El esforzarse y la valentía es un mandato para el Hijo de Dios. Tú me dirás, pero pastor, yo ya no puedo más. Estoy cansado. No puedo seguir en esta vida. Siento que todo no me sale bien. Voy a dejar la iglesia, voy a dejar al Señor. Cuidado. El Señor te hace un mandato. Esfuérzate y sé valiente. No te pone la opción de abandonarle. Esfuérzate y sé valiente. De la misma forma nosotros tenemos que entender que es un mandato del Señor. Isaías 41:10, ¿qué nos dice? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Él está siempre a nuestro lado, hermanos, cuando sentimos que ya no podemos más, que queremos tirar la toalla como la tira el boxeador cuando ve la derrota, que queremos abandonar la carrera porque nos cansamos. Recuerda, el Señor está a tu lado. Él dice, soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿No es este motivo más que suficiente para creerle al Señor? Claro que sí, hermanos. Cuando vemos todas las victorias y los triunfos que Josué tuvo, fue porque supo esforzarse y ser valiente. La derrota y la destrucción de Jai, por ejemplo, la derrota sobre los amorreos, toda la relación de reyes que fueron derrotados que aparece en el capítulo 12 de Josué, son producto de que Josué supo esforzarse y ser valientes y recibir las fuerzas del Señor. Ahora, ¿qué implica que Josué se esforzara y sea valiente? Mira el versículo 7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Qué implicancias tenía para Josué el esforzarse y el ser valiente? Dice que era para cuidar de hacer conforme a toda la ley de Dios. ¿Sabes en qué podemos resumir el versículo 7 y 8? Podemos resumirlo en una sola palabra. Obediencia. Obediencia. Josué entendió que tenía que ser obediente y fiel a la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 7.
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Luego le va a decir, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué significa esto de meditar de día y de noche en la palabra del Señor? Está hablando de llenar nuestra mente. Hermano, le voy a pedir que por favor apague su celular, si es tan amable. Estamos en el culto y le voy a pedir por favor o que salga o que apague su celular. Gracias, hermano. Está hablando de llenar nuestra mente y de llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. Eso es meditar de día y de noche. Es saturar nuestra vida con la palabra del Señor. ¿Y cuál es el resultado? Mira lo que dice la última parte del versículo 7. Para que seas prosperado en algunas cosas que emprendas. ¿Así dice? En todas. Y la última parte del versículo 8, para que seas prosperado, para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí no está hablando de prosperidad material necesariamente. Está hablando de una vida dirigida, guiada por Dios. Ay, pastor, pero usted dice eso, yo soy fiel al Señor, vengo a la iglesia, alabo a Dios, le sirvo. ¿Y por qué me pasa esto? Estoy seguro que el pastor Alejandro se preguntó eso alguna vez. Y estoy seguro que el pastor Wilmer se preguntó por qué me han robado el auto, Señor, si yo estoy aquí sirviéndote en la iglesia. Y alguna vez yo también me he preguntado, Señor, ¿por qué esto? Si tú prometes, aquí dice bien claro, por lo menos en mi Biblia lo dice, ¿no? Serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Todo te saldrá bien. Porque lo que la palabra del Señor nos quiere decir es que cuando el cristiano se apropia de la palabra, aquellas cosas que a los ojos del mundo parecen malas, terminan siendo buenas para Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Entonces, cuando tú entiendes esto, cuando te suceden cosas que van a tener un propósito bueno al final, que quizá no lo entiendes en ese momento, si has meditado en la palabra, si has atesorado la palabra, puedes decir, Señor, gracias. Gloria a tu nombre. No entiendo por qué pasó esto, no entiendo por qué permitiste esto, pero confío en ti. Yo sé que tú tienes mejores propósitos para mi vida. Amén. Eso significa que todo te saldrá bien. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas con la palabra de Dios? ¿Ya te inscribiste a tus clases de escuela bíblica? ¿Estás estudiando la palabra de Dios? ¿Estás meditándola? A veces los cristianos somos los seres más contradictorios. ¿Sabes por qué? Porque todos hablamos y conocemos el poder y la importancia que tiene la oración, por ejemplo, ¿verdad? Si yo les preguntara aquí cuántos creen en la oración y cuántos saben que la oración tiene poder, estoy seguro que todos dirían amén. ¿Por qué no todos venimos el miércoles a orar? Si sabemos que la oración tiene poder. Todos hablamos de la necesidad y la importancia de estudiar la Biblia. Y si yo les preguntara, todos me dirían, sí, pastor, la palabra de Dios ha transformado mi vida, me habla, tiene poder, me bendice. ¿Por qué no estamos todos estudiando la palabra de Dios? ¿Quieres que te vaya bien y que tu camino sea prosperado? Ahí está la clave, ahí está la respuesta. Lee la palabra, estudia la palabra, medita en la palabra y vive la palabra de Dios. De otra manera, no vamos a poder tener las herramientas para enfrentar las diversas situaciones de la vida. Siervo del Señor, siervo esforzado y valiente, y finalmente un siervo íntegro y fiel. Mira el capítulo 24 de Josué. El capítulo 24 narra el discurso de despedida de Josué, el discurso del adiós. Ya estaba él para morir, para partir a la presencia del Señor. Y da su discurso y en el versículo 14 le dice al pueblo lo siguiente. Mira Josué 24, 14. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad.
y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Josué sabía que la única forma era sirviendo de manera íntegra y fiel a su Señor. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de una vida consecuente con las enseñanzas de Dios. Josué pudo decir que su vida de servicio al Señor fue una vida íntegra. No había nada que alguien pudiese acusar a Josué. Nadie podía levantar el dedo acusador y acusar al siervo del Señor. Sirvió en integridad. Por eso lo pudo decir al pueblo: sírvanle con integridad. Pero además sirvió en verdad. Eso quiere decir que sirvió en fidelidad. Supo ser fiel. Y eso nos recuerda a nosotros la importancia de ser fiel en nuestro servicio al Señor. El pueblo había caído en su servicio a otros dioses. Había caído en la idolatría. Y ahora Josué tenía que recordarles que solo ellos deben servir al Dios eterno. Y ese discurso final de Josué 24 pone al pueblo entre la espada y la pared. Pone al pueblo en una disyuntiva. Y Josué desafía al pueblo y les asegura a quién él va a servir. Mira el versículo 15 de Josué 24. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que Josué dice y declara. Ustedes hagan lo que quieran con su vida, sirvan a quien quieran servir, pero yo y mi familia, dice Josué, vamos a servir al Señor. Y nada va a impedir que nosotros sirvamos a nuestro Dios. El pueblo aprende la lección. El versículo 16 dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. El pueblo responde. Se da cuenta que no hay forma, que necesitan servir a Dios. Yo te pregunto, ¿quién es tu Dios? ¿Estás dispuesto a servir al Señor, creador de los cielos? ¿Quieres hacer un compromiso con Él? ¿Quieres ser un conquistador como lo fue Josué, que entendió la importancia de servir a Dios? Y Josué insiste con el pueblo. Le dice: muy bien, qué bueno, qué lindo, ustedes quieren servir al Señor. Miren lo que dice el versículo 19 de Josué 24. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Ustedes quieren servir a Dios?, le dice Josué. Recuerden, es un Dios santo, es un Dios celoso. No se trata de hacer cualquier servicio. Si van a servir a Dios, tendrá que ser un servicio en santidad. Y Josué hace que el pueblo reflexione una vez más. ¿Están seguros que quieren servir a Dios? Y miren las demandas que trae el servir al Señor. Dios es un Dios santo y es un Dios celoso. ¿Y el pueblo qué hace? ¿Acaso se da las espaldas y se va contra Josué? ¿O le dicen: bueno, como se trata de un Dios tan exigente, entonces nos vamos y no le servimos? Mira el versículo 21. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y por tercera vez ratifican el deseo de servirle al Señor. Servir al Señor tiene sus implicancias. Josué les dice en el versículo 23: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. ¿Quieren servir al Señor?
Apártense de la idolatría, les dice Josué al pueblo de Israel. Servir al Señor implica quitar esos dioses, esos diosesillos que quizá están en tu corazón en esta mañana. ¿Qué Dios está en tu corazón que te impide servir al Señor con una actitud y con toda la vida? Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros en esta mañana a ser conquistadores para la gloria de Dios, servidores para su honra y fieles hombres y mujeres dispuestos a tomar el desafío de vivir vidas de santidad para servir al Señor con todo el corazón. Dios quiere hombres y mujeres esforzados y valientes. ¿Sabes qué significa eso? Que el tiempo de la ociosidad ya terminó. Dios no quiere ociosos. Dios quiere hombres y mujeres esforzados, que le sirvan, que le den la vida, que estén dispuestos a morir por Él, que estén dispuestos a entregarlo todo por Él, porque Dios es un Dios santo y celoso. ¿Cómo vas a responder al llamado del Señor? Te invito a que inclines tu rostro para orar en estos momentos. Vamos a acercarnos al Señor en reverencia. Tengamos un momento de recogimiento espiritual y acerquémonos a Dios, reflexionando sobre aquello que el Señor nos ha hablado el día de hoy. Venimos delante de ti, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús, reconociendo tu santidad, pero reconociendo también, Señor, que tú vienes a nosotros con tu palabra y nos dices, esfuérzate y sé valiente. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones. Mientras estamos así orando, yo quiero hacer una invitación a mis hermanos que han escuchado la palabra del Señor y que hoy quieren dejar a un lado esa pasividad, que quieren decirle, Señor, aquí está mi vida. No sé en qué te voy a servir, no sé qué es lo que tú quieres de mí, pero quiero esforzarme y ser valiente. Corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, Señor, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Vamos a cantarlo una vez más, decir, purifícame, Señor. Y purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Oh, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Muy buenos días, hermanos.
El Señor les bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy, muy especial. Hemos dicho en este cántico, queremos que el Señor limpie nuestra vida, nos purifique, de tal manera que no haya absolutamente nada que nos impida acercarnos a Él y gozar de la comunión con nuestro Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Sus misericordias se renuevan cada mañana y por eso podemos gozarnos y saber que el Señor siempre está dispuesto a limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Vamos a tomar asiento para tener un momento de oración, tal como lo estamos haciendo semana a semana. Y como decíamos esta mañana, realmente estamos viendo que hay muchos ataques del maligno. El día de ayer le robaron el auto al pastor Wilmer Bejarano y muchos de nuestro liderazgo está pasando por momentos y por pruebas, ya sea de salud, ataques del enemigo. Y hermanos, eso solamente se contrarresta con la oración. No hay otra forma. No hay método que podamos usar para ir en contra de los ataques del maligno, a menos que tomemos conciencia de la oración. Nos alegramos de ver al pastor Alejandro y su familia aquí, pero él también ha pasado momentos muy difíciles, como todos sabemos, y hemos venido orando. Y esto no es casualidad. Cuando el Señor quiere hacer cosas grandes, el diablo también se pone a trabajar. Así que necesitamos orar. ¿Sí, hermanos? Vamos a tener un momento de oración. Voy a pedirte que con el que está a tu lado tengas un momento de oración, te acerques al Señor por esta petición específica y recordar también lo que hemos compartido hace un momento. Entonces, en grupos de dos, si no conoces al hermano que está a tu lado, preséntate, salúdalo y podamos tener un momento juntos para orar. Entremos, queremos orar en esta oportunidad por la conferencia de este fin de semana sobre sexualidad, placeres perfectos. Queremos orar que Dios esté bendiciendo la vida de los jóvenes, pero también la vida de todos nosotros que vamos a estar participando de esa conferencia y que el Señor use a su siervo, al pastor Alex Chian, quien estará predicando en la conferencia. También quisiéramos orar en esta mañana por nuestra hermana Marta Yukta. Nuestra hermana Marta Yukta, ella estaba participando del campamento de Adonai este fin de semana en el Camen. Lamentablemente se puso mal, ha sufrido un derrame cerebral y tuvo que ser llevada a Yangas y de allí en ambulancia hasta el hospital de Coyique y luego trasladada al hospital Sabogal, donde en estos momentos se encuentra entubada, inconsciente y con un cuadro de pronóstico muy reservado, donde solo el Señor puede hacer algo en el cuerpo de ella. Así que oremos también por nuestra hermana Marta, por favor, en esta oportunidad. El día martes operarán al papá de nuestra hermana Esther Vidal, también que está internado en el hospital Rebagliati. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame, enséñame tu camino, Señor, y andaré